Uno de los temas que nos propone hoy la palabra es la gratuidad de la salvación ofrecida a todos los hombres y mujeres de todos los pueblos, de todos los lugares, sin exclusión. Lo escuchamos en la primera lectura del profeta Isaías, hablando de los extranjeros que se convierten y cumplen la voluntad de Dios. Escuchamos en la carta a los romanos cómo también hay un don infinito, ilimitado de Dios para con todos aquellos que acogen su mensaje, en contraposición al pueblo de Israel que rechaza ese seguimiento del Señor, esa escucha y esa aceptación de Él como Mesías. Y el Evangelio con esta mujer cananea, extranjera entonces, que va siendo llevada por el Señor en una especie de escuela pedagógica para que descubra su fe y para que haga profesión de fe. Una fe que ya estaba en semilla, cuando desde el principio, las primeras de cambio, por así decirlo, ella lo reconoce como el Hijo de Dios. Señor, Hijo de David, ten piedad de mí. Ese reconocimiento del Señor, Hijo de David, de la descendencia de David, es el reconocimiento básico para ver en Él al Mesías, al prometido de todos los tiempos. El Concilio Vaticano II, en la Constitución dogmática Lumen Gentium, tiene una afirmación muy diciente frente a estas realidades, cuando hablará de la salvación que se ofrece a todos, vocación universal a la santidad y a la salvación, pero también habla de aquellos que pertenecen a otras expresiones de fe, de religiones y demás, o que desconocen al Dios vivo. Y la expresión que utiliza el Concilio Vaticano II es esta: en los hombres y mujeres de todos los tiempos está la semilla del Verbo. Había antes del Concilio Vaticano II una afirmación que pudiéramos decir, en gracia de Dios, fue cambiada por inspiración del Espíritu. Antes se decía que extra ecclesia nulla salus, lo traduzco, que fuera de la iglesia no hay salvación. Era una concepción eclesiológica, teológica de tiempos pasados. El Concilio Vaticano II cambia, abroga, elimina esta afirmación para decir lo contrario, que la ruta más directa de la salvación es la iglesia. Pero quienes están fuera de ella, en todos está la semilla del Verbo. Y que si hay buena disposición, esa semilla podrá crecer y podrá dar frutos. Por eso ese envío misionero que todos tenemos siempre será eficaz, porque el anuncio, la proclamación de la buena nueva siempre da frutos en aquellos que la acogen con beneplácito. El texto que escuchamos de Mateo, con el milagro que el Señor hace a esta mujer cananea,
es una muestra fehaciente de ello. Ella es pagana y sin embargo ya había escuchado que había un hombre de la descendencia de David y por eso reconoce en Jesús, del cual seguramente ya se hablaba de los signos, de los milagros, de las acciones que realizaba, de ese Jesús que pasaba haciendo siempre el bien, y por eso posiblemente más que de una conciencia de la fe, ella lo reconoce como un gran líder. Pero a esa semilla que ya estaba en su corazón, el Señor la fue abonando con estas acciones que aparentemente son de rechazo. Hay que buscar primero las ovejas perdidas de Israel, la comida es para los que nos sirven en la mesa, etcétera, etcétera. Aparentemente uno diría, Jesús, ¿por qué tan duro? Si los discípulos le están diciendo, mire que esta mujer lo está buscando, necesita de usted. No era tal. Jesús no hace milagros por hacer. Todo milagro, toda acción curativa que realiza Jesús es una acción del reino, es una acción salvífica. Por tanto, no hace solo milagros por hacerlos. Dios no es un milagrero. Ahí es donde nosotros tenemos que purificar de pronto nuestra misma religión, que podemos venir al templo o realizar acciones piadosas buscando solo acciones externas. El Señor no busca tanto la curación física o el darle algo a alguien que desea, no. Él quiere que esa acción sea un fruto de una fe, fruto de un amor, fruto de una entrega. Y por eso fue llevando a esta mujer poco a poco, para que al final el mismo Jesús podrá decir, qué grande es tu fe. Y para todo el que tiene fe, todo es posible. Entonces, hoy le vamos a decir al Señor que, en primer lugar, a cada uno de nosotros nos aumente la fe. Y que vamos adquiriendo una fe no solamente emotiva, sino una fe que nos permita acercarnos a la verdad de Dios mismo, a interpretar y discernir quién es Dios para cada uno de nosotros y a descubrirlo como nuestro compañero de camino. Una fe madura, no solamente una fe de emociones o de ritos, una fe que toca la vida y que hace posible que mis comportamientos como persona, como ser humano, como ciudadano, como miembro de la iglesia, sean coherentes con la fe que decimos profesar. Pero también se vuelve una misión para todos y cada uno de nosotros, para que nunca nos cansemos de echar la red, de proclamar la buena nueva y de confiar que muchos que desconocen la existencia de Dios o que tienen una concepción distinta de Dios a la nuestra o que se han separado de la iglesia, puedan con nuestro anuncio y testimonio volver a Dios. Creo que este es el otro elemento que en la propuesta del Papa Francisco, Iglesia en Salida, tenemos que poner por obra. Iglesia en Salida es iglesia misionera. Iglesia en Salida es iglesia que proclama la buena nueva de Dios, que no nos abandona ni siquiera en medio de nuestras infidelidades y pecados. Señor, aumenta nuestra fe. Señor, haz de nuestra fe madura como la de esta mujer cananea y de otros que en el texto bíblico aparecen siendo paganos, pero haciendo profundas profesiones de fe en Jesús, Mesías y Salvador. Nos encontramos en este emblemático templo
de Nuestra Señora de la Merced en el centro de Cali. En esta semana que estamos terminando, celebramos la también hermosísima solemnidad de la Asunción de la Virgen María a los cielos. ¿Cómo no hacer referencia a esta mujer que se distinguió por su fe? Bendita tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María, la mujer creyente. María, la mujer que supo siempre confiar en la palabra divina. María que fue capaz de no solamente escuchar ese mensaje, sino de ponerlo por obra, con signos concretos, como la escucha al ángel, como la respuesta libre, espontánea y amorosa, su fiat, he aquí la esclava del Señor. Y su signo primero también de cómo ese amor y esa respuesta, estando ella ya llena del Espíritu de Dios, se vuelve misionera y de inmediato sube a Incarim a acompañar y ayudar a su prima Isabel. Aprendamos también de María a ser hombres y mujeres creyentes, hombres y mujeres de fe. Y miremosla, sentada ya en las glorias celestiales, porque así como ella subió al cielo, también nosotros estamos llamados a subir al cielo, a gozarnos de la presencia de Dios cara a cara. Ella, María, la mujer creyente, nos acompañe en nuestro crecimiento de nuestra fe para vivirlo en plenitud y gozo. Amén.